noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. He llegado del cine con mi mujer hará aproximadamente pues una hora y media, y hemos visto una de las películas de estas navidades, de las navidades pasadas, que no me acuerdo el día en el que se estrenó, pero sinceramente tenía que haber ido a verla anteriormente si hubiera podido y si la salud me lo hubiera permitido. Y la verdad es que me ha gustado mucho, pienso que es una de las mejores versiones que este clásico literario ha tenido. Las he visto todas, exceptuando prácticamente la del año 1994, y en la televisión he visto muchísimas, incontables versiones de este clásico de la literatura del siglo XIX. Y la verdad es que me ha encantado, la película realmente es impresionante en todos los sentidos, aunque no estoy de acuerdo cuando se dicen que es una obra maestra. Le quedan un par de cositas que puntualizaría ahora para definiros por qué yo no la considero una obra maestra, pero es una película realmente excepcional que raya a la perfección en muchísimos momentos. La película que he visto esta tarde ha sido Mujercitas, de este año, las navidades pasadas, del 2019, dirigida por una directora que yo no conocía, se llama Greta Gerwig, o Greta Gerwig, creo, aproximadamente, que creo que también es la directora de una película que se llama Lady Bird, protagonizada por Saoirse Ronan, la protagonista también de esta película, y tenía ganas de ir a verla porque las versiones anteriores, las televisivas y las dos del cine clásico, la verdad es que me gustaron muchísimo. Pero hay que reconocer que esta versión, digamos, está hecha desde un punto de vista más contemporáneo, de un punto de vista más moderno, evidentemente, estamos en el año ya 2020, se distancia de las anteriores de ser una película menos edulcorada, con menos momentos empalagosos, por así decirlo, que era la que tenían también muchísimos las versiones de 1933 y de 1949, que no dejan de ser, evidentemente, no me interpretéis mal, unas malas películas, no dejan de ser unas excepcionales películas, pero yo creo que esta película tiene un punto más. Es decir, se le ha dado a los personajes un poco de mayor tridimensionalidad y son menos estereotipados que en las versiones clásicas. Yo la versión de Gillian Armstrong, la de 1994, protagonizada por Winona Ryder, no la he visto, pero me gustaría tenerla. Me gustaría tenerla para poder también comentarla aquí en el canal, incluso todas las versiones que hay, aunque me gustaría revisarlas, aunque ya las he visto varias veces, para darme cuenta de los detalles. Pero antes de meterme un poquito con la explicación de esta película, con la crítica de esta película, vamos a dar un pequeño repaso a las anteriores, muy breve. En 1933, George Cukor dirigió a Katharine Hepburn, encabezando el reparto de esta versión de Mujercitas, que yo creo que no es uno de sus mejores títulos, aunque creo que es una muy buena película, un muy buen film, considerando quién es el director, evidentemente, uno de los grandes directores de actrices de la historia del cine, que es George Cukor, y que hizo una película, a mi modo de ver, desde un punto de vista narrativo brillante, pero desde un punto de vista interpretativo demasiado edulcorada. Katharine Hepburn en los años 30 era una actriz ya muy todoterreno, pero hay que darse cuenta que en 1933 estamos, precisamente, o mejor dicho, Estados Unidos, pues está en plena crisis económica después del crack de Wall Street del año 1929. Estamos en el año 1933 y que la película sea edulcorada pues tiene, digamos, una explicación lógica debido al contexto histórico que estaba pasando Estados Unidos en ese momento. Y aunque es una versión bastante edulcorada, ya os lo he dicho, no me acaban de cuadrar algunos de los personajes. Aunque Katharine Hepburn tengo que reconocer que hace una interpretación estupenda y la dirección de actrices es realmente extraordinaria. Pero no es una película al nivel de otras de George Cukor más redonda como pueda ser My Fair Lady o como puede ser Historias de Filadelfia, ni muchísimo menos en las antípodas de estos títulos. Luego en 1949 Melvin Leroy, el director de Quo Vadis, realizó para mí la que es la versión, digamos, más auténticamente clásica de esta novela. Protagonizada por Juni Allison en el papel de Josephine March, por Janet Leigh, por Margaret O'Brien y también, si mal no recuerdo, por Elizabeth Taylor y por un actor italiano que entonces estaba despuntando llamado Rossano Brazzi, que es el papel del profesor que luego se enamora posteriormente de Josephine March. Esta película está producida por la Metro-Goldwyn-Mayer, lo que era
una producción de la Metro-Goldwyn-Mayer a finales de los 40 es, o sea, el no va más en Hollywood, es decir, Technicolor, una dirección artística apabullante, unos encuadres y una planificación maravillosa. O sea, todo lo que la Metro-Goldwyn-Mayer podía dar en ese momento está precisamente en la película Mujercitas. Una puesta en escena absolutamente fenomenal, aunque en lo que interpretaciones y a definición de personajes, yo creo que el papel de Josephine March, el que hace Juni Allison, está mucho más definido que el de sus hermanas, que los encuentro como más estereotipados o más esquemáticos, sobre todo el de Elizabeth Taylor y Janet Leigh, que no se lucen lo que verdaderamente hubieran podido, aunque en los años 40, fines de los años 40, Elizabeth Taylor y Janet Leigh, digamos que estaban un poco empezando en esto de Hollywood. Janet Leigh, que luego fue la protagonista de Psicosis, estamos hablando ya de 1960, 11 años después, tuvo su despegue en los años 50, cuando se casó precisamente con Tony Curtis, protagonizando aquella película fantástica de aventuras de Richard Fleischer llamada Los Vikingos, junto con Kirk Douglas. Pero esta película, a pesar de ser para mí la más bonita y la más dulce de todas, yo os digo que en lo que a personajes se refiere estaba mucho mejor definido el personaje de Josephine March, el de Juni Allison, que el del resto de sus hermanas, y queda como más, digamos, más irregular esta versión en lo que se refiere ya no a interpretaciones, sino en lo que se refiere a definición de personajes, aunque evidentemente es una versión realmente fascinante en todos los aspectos, tanto artísticos como técnicos, y un auténtico clásico de la historia del cine. Luego en 1994 tuvimos la de Gillian Armstrong, que yo os digo no la he visto, no os puedo hablar de ella. He visto trocitos, secuencias de ella, y me parece una película, una puesta en escena fantástico. Tuvo 3 nominaciones al Oscar, para Winona Ryder como mejor actriz, si mal no recuerdo, para el vestuario o la dirección artística, es que claro, del año 24 ya han pasado unos cuantos años. Y creo que Thomas Newman era el de la banda sonora, y estuvo nominada a la banda sonora. Luego también ha habido muchísimas versiones televisivas, es decir, en la televisión yo vi incluso una versión cuando era pequeño hecha de dibujos animados japoneses de tipo anime, que era fantástica, era muy buena aquella versión, y múltiples que han hecho para la pequeña pantalla. Pero sin duda la versión que más ha brillado a mi modo de ver ha sido la de 1949, realizada por la Metro-Goldwyn-Mayer. Ahora ya, en el año 2019, Greta Gerwig, creo que se pronuncia, es que no la conozco mucho, perdonadme, realiza su propia versión de Mujercitas, y además con el mismo productor. He visto que era el mismo productor que la película 94 de Denis Dinovi, precisamente uno de los productores también de esas películas de Tim Burton llamada Pesadilla antes de Navidad. Con un reparto realmente muy bueno para lo que es el cine de hoy en día, contando con grandes talentos, como es Saoirse Ronan, como es Laura Dern, como es Meryl Streep, como es Emma Watson, y como es una actriz que se está consolidando como una bastante buena actriz, que es Florence Pugh. Todos ellos, con unos papeles muy medidos y muy comedidos, todo hay que decirlo. Esta nueva versión, que además tiene una estructura narrativa que es muy distinta a las anteriores, porque las anteriores tenían una estructura narrativa, digamos, más lineal, es decir, íbamos los personajes de un punto A a un punto B sin saltar, digamos, la narrativa, sin hacer saltos bruscos en la narración. Esta película se desarrolla a base de flashbacks. Las primeras secuencias son cuando, por ejemplo, las primeras secuencias de esta película son cuando Josephine March, Saoirse Ronan, interpretada por ella, pues está intentando vender algunos de sus cuentos, de sus novelas, precisamente a una editorial. Cuando ya conoce a ese personaje extranjero con el que posteriormente tendrá un idilio. No quiero revelaros tampoco grandes spoilers en la película, pero si ya habéis visto a lo mejor esta película, que ya ha estado de hace varias semanas en cartelera, o cualquiera de las anteriores versiones, os puedo decir que es exactamente igual que las anteriores en lo que se cuenta. Pero la diferencia de esta película con respecto a las anteriores no es lo que se cuenta, sino cómo lo cuentan. Es decir, esta adaptación de Mujercitas está más adaptada a los nuevos tiempos en lo que se refiere a la contemporaneidad en las interpretaciones de las actrices. Pero lo que se cuenta es lo mismo, aunque está contado de diferente manera. Está contado a base de flashbacks que además podemos diferenciar las secuencias que se desarrollan en un momento actual y unos cuantos años antes, cuando todas las niñas estaban viviendo en casa de su madre, con diferentes tonos en el colorido y en la fotografía, muy inteligentemente hecho.
La historia que nos cuenta, ya os digo, yo no he leído la novela de Mujercitas de Louise Mary Alcott, es un clásico, yo he leído muchísimos clásicos de la literatura, puede ser que sea de los clásicos que todavía me quedan por leer, me gustaría leerla, porque sinceramente es una novela que, adaptada a la gran pantalla y a la televisión, es muy emotiva, muy dulce, muy edulcorada, pero eso sí, también refleja lo que era, por ejemplo, el papel de la mujer en lo que se refiere a un momento determinado de la historia de Estados Unidos. Lo que pasa es que ya os digo que esta película está filmada o contada de un punto de vista más contemporáneo para atraer a la gente más al cine. Eso es completamente evidente. Pero es uno de los puntos débiles que yo le encuentro a esta película. No es que las actrices interpreten mal en este film, todo lo contrario, están fabulosas todas, sobre todo Florence Pugh y Saoirse Ronan. Pero lo que ocurre es que el comportamiento de sus personajes, el comportamiento de los personajes de Joe, de Amy, de Beth, no corresponde con el de unas señoritas de la clase alta de una época victoriana, 1860-1870, aunque estamos hablando en Estados Unidos, no de Inglaterra. Aunque yo digo la época victoriana a ese periodo de tiempo que está entre 1850, 1890, 1900. Por lo que son las costumbres, por lo que son el vestuario, por lo que son los decorados, la dirección artística, todo lo que es la ambientación, la atmósfera de las películas. Ya os digo que esas interpretaciones son como excesivamente contemporáneas. Es decir, para un purista que le guste la novela o las versiones anteriores, a lo mejor le va a chocar mucho el comportamiento de unas señoritas de la clase alta norteamericana. Se comportan a veces como una chica del siglo XXI. Pero claro, yo creo que ya os digo que a los puristas les puede desagradar y a los que no son tan puristas lo pueden entender, porque tienen que dar a la película un aire más contemporáneo para los nuevos tiempos, que sea más atractivo para la gente de hoy, como dicen, para los millennials, ¿no? Pero hay que reconocer que lo que es todo el elenco protagonista está realmente maravilloso. Lo que nos cuenta argumentalmente Mujercitas es, ya os digo, en una serie de flashbacks a lo largo de toda la película, la historia de todas las 4 chicas que componen la familia de los March, que viven en Massachusetts, ya os digo, en el periodo de la Guerra Civil estadounidense, de la Guerra de Secesión, cuando su padre no está en casa, está en el frente, es un militar, y ellas están, pues, en su casa de campo, una casa solariega, con una ambientación magnífica, todo hay que decirlo, la película de una puesta en escena y una dirección artística y un diseño de producción realmente de lujo, y es la historia de ellas 4, de las 4 protagonistas de la película, que cada una de ellas tiene una afición distinta y unas aspiraciones en la vida. De las 4 chicas, de las 4 mujercitas, la que más despunta por ser la más distinta a todo lo que debería ser, o lo que en teoría debía ser, una señorita de la clase alta de 1860 del siglo XIX, es el papel de Saoirse Ronan, que interpreta a Josephine March, que es la chica idealista, la más idealista de todas ellas, le gusta escribir novelas y que quiere dedicarse a la enseñanza. Y que esas novelas las quiere que las edite precisamente una editorial famosa allí de la ciudad de Massachusetts, diciendo o intentando convencer al editor de que una amiga suya ha escrito una novela que ha tenido incluso varios premios. Claro que el editor, que ya habrá visto muchas personas que quieren que le editen el libro, ya lo tiene todo como muy visto y quiere comprarle los derechos de esas novelas a Josephine March, pero digamos con cierta reticencia. Con cierta reticencia porque, claro, no da a sus novelas, digamos, un desarrollo de personajes o un final no muy acorde con los tiempos que eran en aquella época, o un final no muy acorde con lo comercial que se llevaba en aquel entonces. Lo que es la definición de todos los personajes, ya os digo que Saoirse Ronan, el papel de Josephine March, está impresionante y desarrolla, digamos, esa rebeldía que tiene el personaje de Joe hacia sus hermanas, hacia su madre, a todos los convencionalismos de la época, intentando romperlos por todos los medios. Pero claro, esos convencionalismos es muy difícil romperlos. Y entonces está chocando frontalmente con todo lo que son los estereotipos de la época. Ella no quiere tener nadie, es decir, no quiere tener un hombre que dependa, de que ella dependa de su marido. No quiere casarse, no quiere enamorarse, pero evidentemente eso es un ideal que ella tiene como niña, pero que a lo largo de la película tendrá que ir solventando. Cuando vea que todas sus hermanas, que no son precisamente de su misma forma de pensar, van casándose y ella se ve sola. Es una película que en ese sentido es como una gran noria de sentimientos.
Una gran ola de sentimientos en el que nos define la pérdida de la inocencia, el crecimiento de las niñas y la aceptación de que el mundo tal y como va cambiando no será igual que cuando eran niñas. Es decir, hay cierto lirismo y cierto romanticismo que envuelve toda la película. Es no solo la pérdida de la inocencia, sino la aceptación de unos nuevos valores en lo que se refiere desde el punto de vista de Josephine. Ella lo que quiere, Joe, lo que quiere Saoirse Ronan, lo que quiere es vivir de ella misma toda su vida. Evidentemente un ideal que para 1860, dentro de lo que era el colectivo femenino, no feminista, sino femenino, entre las mujeres, no estaba, digamos, bien visto por la sociedad. Y esa plasmación de los estereotipos de aquella sociedad está focalizada en el personaje de Meryl Streep. Cuando Meryl Streep está, o tiene algunas secuencias con la mayor de todas, con Amy, que es la que ella, desde su punto de vista, piensa que es la que tiene la cabeza mejor amueblada de toda la familia, dice: es que yo no dependo de ningún hombre, pero precisamente porque soy rica. Eso es lo que le dice, es una frase que está en el tráiler, no os estoy desvelando nada, no es una crítica sin spoilers. Precisamente eso es lo que le dice, pero claro, evidentemente lo que no sabe Amy, es que el personaje de su tía Marge, lo que no sabe es que evidentemente es un personaje, una persona viuda, que tiene unos ideales bastante atrasados, en lo que se refieren ya no a la independencia de la mujer, sino a la dependencia del dinero y de la economía. Y eso es lo que ninguna de las hermanas quiere. Ellas lo que quieren es casarse por amor. Y Josephine no es que no se quiera casar por amor, sino que el amor de Josephine es precisamente la literatura, los libros, la escritura. No es precisamente lo económico, porque no están educadas en un ambiente excesivamente económico. Aunque pertenecen a la clase alta, bastante tienen, digamos, las niñas, por soportar todas las penurias que van a tener a lo largo de toda la película. Es más, hay una secuencia prácticamente al principio de la película, que lo que hacen todas las 4 hermanas es llevar su ampuloso desayuno, llena de pastelillos, de fruta, de croissants, de todo eso, de pasteles, se lo llevan precisamente a una familia de clase muy baja que está pasando hambre y cuyos niños están enfermos. Por lo tanto, no es el retrato social de una familia muy adinerada que pase por completo de todas las penurias que están pasando la gente a su alrededor allí en Massachusetts, sino todo lo contrario. Son personas que no se guían por el dinero aunque sean de clase alta. Y en esa secuencia, al principio de la película, se ve perfectamente que efectivamente a ellas no le importa el dinero. Ellas quieren casarse por amor, quieren evolucionar en la vida por sus pasiones, por sus amores, pero no depender, digamos, de un marido como dice Joe, aunque todas ellas irán cayendo evidentemente en las redes del amor. Luego, evidentemente, está el principal protagonista masculino, interpretado por un actor que yo no conocía, se llama Timothy Clement o algo así, que es el papel que hace de Theodore Lawrence, que vive en una casa, también una mansión solariega, enfrente de nuestras protagonistas, de las mujercitas, que tampoco le da importancia al dinero. Será lo mejor porque él haya sido rico, pero no es precisamente eso, sino que él se enamora de Joe, una de las mujercitas, aunque en la película se nos muestra que es atraído por prácticamente todas las hermanas, se enamora de Joe porque es una mujer completamente diferente del resto. Es decir, Joe no quiere depender de un hombre económicamente o para salvar su familia, como dice su tía Marge, como dice el papel la actriz Meryl Streep, sino que ella quiere ser independiente porque tiene un ideal romántico de una mujer evidentemente enmarcado en 1860. Hoy en día hay mujeres que prefieren, digamos, estar solteras, no prefieren casarse, prefieren ser madres solteras también, y es una opción en la vida, como todas. Pero no estamos hablando del año 2020, estamos hablando de 1860. Entonces, una mujer que no quisiera casarse o que no quisiera depender, como ella dice, de un hombre, pues eso era completamente, digamos, un poco anacrónico. Y es lo que a Lori, su enamorado, no lo entiende, por eso no lo entiende. Pero hay una gran verdad en todo esto. Y es que ya no es que Joe quiera, en su psicología, en su psique, depender de un hombre. No es eso. Es que cuando van pasando los años se da cuenta de que sus hermanas, más ricas o más pobres, viven con amor. Viven con una persona que está ahí para los buenos y para los malos momentos. Han crecido, han evolucionado, sabiendo que en esta vida es mucho mejor estar acompañado que estar solo. No es la idea de depender de nadie, sino es la idea de la soledad. Y al final de la película, Joe
Saoirse Ronan, tiene una conversación con su madre muy interesante, diciendo, ahora yo me encuentro realmente sola. Y yo rechacé a... ¿Cómo se llama este? A Lori, al papel que hace el actor Timothy Clement, no porque no lo amara. En el fondo yo lo quería. Yo sé que en el fondo lo quería, viendo la película, se quieren evidentemente. Pero ella ahora estaría dispuesto a casarse con Lori, no porque le quisiese de una manera romántica porque estuviera enamorado, sino porque está sola. Y claro, aquí ya la cosa cambia. Su madre, interpretada por Laura Dern, se la queda mirando, dice, ¿lo amas realmente? Como diciendo, ten cuidado, porque aquí hay como un conflicto de intereses románticos. No es lo mismo casarse por amor que casarse por no quedarse solo en esta vida. Por eso le pregunta que si lo ama. Entonces, claro, aquí ya se nos expone otro de los grandes valores de la película, que es el miedo a crecer, el miedo a la soledad, que expone en ese momento el personaje de Josephine March. El personaje de Josephine Joe, de Saoirse Ronan, pasa por todos los estadios emocionales de una persona desde que es niño hasta que es adulto. Cuando se es niño, en este caso niña, quiere vivir de una manera independiente, no depender de nadie, hacer lo que ella quiera, pero cuando van pasando los años se da cuenta de que en esta vida, y ya no solo en 1860, esto se puede decir a día de hoy, en esta vida todos necesitamos a una persona, ya no con quien amar, sino compartir nuestra vida. Una persona con la que tengamos una afinidad, con la que compartir nuestros valores, nuestras aficiones, nuestros hobbies, nuestra vida, nuestras alegrías, nuestras penurias. Pero eso ya es cuestión de la maduración del personaje de Joe. Cosa, este elemento, que no estaba presente en las anteriores películas, que tenían una visión como más romántica de todos los asuntos. Pero aquí en esta película, y debido al guión y a la dirección de Greta Gerwig, hay que reconocer que ha dado más tridimensionalidad a los personajes. Los ha hecho más humanos y menos estereotipados. Los ha hecho más realistas y menos hollywoodienses. Entonces, claro, Joe se va dando cuenta de que la vida pasando, los años van pasando, y que se ha comportado de un modo egoísta, exagerado, con otras personas que sí le han intentado hacerla feliz y se han intentado ser sincera con ella. Por lo tanto, evidentemente, su personaje tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Y como le dice al final de la película, el editor le dice, es que el final de la novela tiene que tener el casamiento de la chica protagonista. Pero eso ya lo veréis cuando veáis la película. La verdad es que el personaje de Saoirse Ronan, de Josephine, pasa, ya os digo, por todos los estadios emocionales habidos y por haber. Pero también los hacen sus hermanas. Emma Watson en el papel de Meg y Florence Pugh en el papel de Amy, la mayor, también tienen sus estadios emocionales, aunque en menor proporción comparado con Josephine, que es la protagonista. El personaje de Meg, interpretado extraordinariamente bien por Emma Watson, que se está haciendo, ya os digo, una actriz de primerísima categoría, es la más romántica de las cuatro hermanas. La más romántica porque ella sí que cree en casarse, en el amor romántico. Se enamora de un amigo de Lori que es médico, es abogado. No me acuerdo, creo que es abogado o es médico. No me hagáis mucho caso. No me quedo mucho con la copla en este momento. Y que claro, no la va a dar, debido a su escaso sueldo de su trabajo, no la va a dar una vida tan ampulosa como tenía viviendo en casa con sus hermanas, porque su padre militar pues tendría mejor sueldo, lo que fuera. Pero ya no le importa, aunque hay una secuencia en la que duda de todo ello. Dice, es que yo estoy viviendo como si fuera una persona pobre cuando vengo de una familia más adinerada, mejor colocada. Y eso se le hace sentirse mal a su marido. Pero luego ella, como es buena persona, se arrepiente realmente de todo ello. Porque ella decidió casarse con esa persona. Y por lo tanto, si tú te casas con alguien, tienes que aceptar a esa persona tal y como es y la vida que te quiera dar. Aunque luego, evidentemente, se pueda ir mejorando. Pero están pasando por un mal momento económico. Evidentemente ella se siente muy mal. Pero claro, el amor romántico es lo que ella decidió y en lo que ella escogió y que no se arrepentirá de ello. Y luego está la mayor, que es Amy, que es como dice el personaje de Meryl Streep, su tía Marge. Dice, es la mente mejor amueblada de toda la familia,
que le gusta la pintura y decide irse con su tía Marge a recorrer Europa para mejorar sus idiomas, para ver mundo y mejorar sus técnicas de pintura, para que se distancie un poco de todo el mundillo allí de Estados Unidos. Pero claro, ella tampoco puede evitar crecer con el tiempo y sentirse atraída por los hombres, sobre todo por Lori, que era el personaje, su vecino, que había estado siempre enamorada de él. Lori, la verdad es que el personaje es un... O sea, el actor, el papel que hace Timothy Clement, la verdad es que es un personaje bastante ambiguo, cinematográficamente hablando, porque se siente atraído por las tres hermanas mayores. Beth, la que es la hermana menor, en la novela es la que le ocurre algo debido a su bondad con los pobres y termina falleciendo. Pero también os tengo que decir que es la que representa un poco el ideal de señorita victoriana en aquella época. Comedida, tranquila, mide mucho las palabras de lo que va a decir, no se exalta prácticamente por nada, es muy agradecida con todo ello, tiene un detalle magnífico con el vecino que vive enfrente de ella, con un detalle de un gran piano. Y es precisamente la que tiene, digamos, el peor de los finales. Precisamente por ese exceso de bondad que tiene. Pero el personaje, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la actriz que interpreta a Beth, pero es el ideal de chica romántica de aquella época, puede que excesivamente exacerbado. Pero hay que reconocer que las cuatro hermanitas, las mujercitas, representan en Joe la rebeldía, en Amy la ambición, en Beth el romanticismo y en Meg, el papel que interpreta Emma Watson, el clasicismo, por querer casarse con un hombre, aunque evidentemente las tres terminarán casadas. Porque claro, la vida va pasando y el cuerpo muchas veces te pide tener una pareja, a lo mejor no precisamente por el mero hecho de casarse, porque sea otro estereotipo de la sociedad, sino porque tu cuerpo te pide una persona, un compañero, en este caso al lado, un compañero con el que compartir tu vida, compartir todo lo que te rodea, compartir tu manera de ser y en aceptar a la gente tal y como es. Y eso es algo que la vida da por su devenir, no porque la sociedad nos imponga un estereotipo, decir, tú tienes que quedarte soltero, o tú tienes que casarte, o tú tienes que... No, no es eso. Simplemente porque la vida, o digamos el cuerpo, te lo va pidiendo. Ya es época de que te comprometas, es época de que sientes la cabeza. Es decir, una evolución lógica dentro de lo que es el devenir de los personajes de esta película, pero también es el devenir de todo el mundo, de la sociedad occidental, realmente. La verdad es que argumentalmente la película se desarrolla en dos partes, tiene dos tramas, por así decirlo. La vida de las mujercitas, cuando son niñas, y cómo van conociendo diferentes ambientes de la sociedad de Massachusetts antes, durante y después de la Guerra Civil de Norteamérica, y luego también unos años después, 7 años después precisamente, cuando ya están casadas, cuando está casada Emma Watson, cuando Amy, por ejemplo, está con su tía viajando, cuando Joe se va precisamente a Nueva York para intentar desarrollar su carrera de maestra y de escritora, etc. Se desarrollan, digamos, en dos líneas paralelas, que luego, evidentemente, como en casi todas las películas que tienen varias líneas narrativas, confluyen al final. Confluyen al final y además en esas dos líneas se nos va dando la tridimensionalidad de los personajes. Vamos conociendo a los personajes cuando son niñas y cuando son adultas. Y por lo tanto eso se complementa, se van complementando los unos con los otros. El personaje en sí mismo se va complementando. Y vemos muchas de las decisiones que han tomado en la edad adulta que vienen condicionadas por hechos que ocurrieron en su infancia. También la película tiene muchísimo romanticismo en lo que a la época victoriana, 1860, 70, 80, se refiere, a lo idílico y además todo ello representado en el personaje de Joe March. Porque ella, en el fondo, no quiere que pase el tiempo. Es la más adelantada, digamos, en lo femenino, a su época, en lo que se refiere a despuntar, porque ella quiere trabajar, quiere ser independiente, pero también tiene una visión romántica muy de su infancia. Se acuerda constantemente, tiene sueños de, por ejemplo, cómo pasaron un día en la playa con los vecinos, con otros amigos suyos, unas navidades. Y claro, ella en el fondo no quiere que ese tiempo, que esa época pase
fue ella demasiado feliz en su niñez y no quiere que esa felicidad asociada a la niñez pase por completo y lo deje de lado. Pero, como yo os digo, en el devenir del personaje tendrá que Joe ir aceptando que esa felicidad se va transformando en la felicidad de niña a adolescente a adulta. Y las cosas que se te hacían, por así decirlo, las cosas que se hacían o que te hacían feliz de niña ya no son las mismas de adolescente y ya no son las mismas de adulta, sino que la felicidad se entiende de una manera muy distinta. Yo os digo que argumentalmente y psicológicamente con los personajes la película es sobresaliente. Pasando ya a lo que es la parte técnica de la película, tengo que deciros que también, a pesar de no tener un presupuesto excesivamente grande, la película está magníficamente planificada. Es decir, Greta Gerwig, que no me aprendo el nombre de la directora bien, la verdad es que ha tenido una puesta en escena preciosa e encomiable. Todo está como medido muy al detalle, es decir, es una directora que tiene en cuenta hasta el más mínimo detalle visual en la dirección artística, en el diseño de producción, aunque hay una cosa que no me ha terminado de convencer visualmente, y es que la fotografía, sobre todo en la época que se desarrolla más en la actualidad, cuando ya son mayores las chicas, es un poco demasiado oscura. La fotografía, cuando las mujercitas son niñas, es como muy más colorista, como más de ensueño, como más de cuento, más tipo Technicolor, como la versión del 49, aunque no llega a ese nivel de riqueza en el color. Pero es como más idílica, como más de cuento de hadas. Sin embargo, el colorido ya, cuando ya es la época más de adulta, es una fotografía como más oscura, más tenue. Será porque a lo mejor, por la puesta en escena, la directora nos ha querido decir que Joe, porque la película está contada desde el punto de vista de Joe, cuando era niña lo veía todo más idílico. Y al verlo más idílico, la directora lo ha querido plasmar con unos colores como más suaves, más apastelados, con más riqueza de detalles. Los bosques por donde van paseando las niñas, los carruajes, las mansiones, el interior, por ejemplo, de esas casas solariegas de la época victoriana y de la época colonial estadounidense, se ven con todo lujo de detalles, preciosos, el vestuario magnífico, sobre todo una secuencia de un baile donde Stan Lori, interpretado por Timothy Clement y Emma Watson, que es realmente fascinante. Y luego está la parte ya más actual, más de la época de ellas adultas, que es como más grisácea. Y hay secuencias en las que, de acuerdo, se ha querido jugar con la iluminación por darle un tono más grisáceo a la película, debido a que desde el punto de vista de Joe, ese romanticismo juvenil que tenía infantil al principio de la película, se ha ido como laminando por completo. Y le ha querido dar una tonalidad más oscura, aunque luego al final de la película, cuando ya digamos que son todos más felices y tienen sus respectivas parejas, la tonalidad más apastelada ya vuelve, porque Joe ya ha recuperado esa felicidad que había perdido parcialmente. Pero hay que reconocer que la fotografía y la puesta en escena son realmente magníficos. El planteamiento de película de época es muy bueno, y yo creo que está al nivel de las mejores películas de época de la historia del cine en lo que se refiere a puesta en escena. Es una puesta en escena fantástica, formidable. Realmente sin exageraros un pelo. Es decir, todo lo bucólico, por ejemplo, de los paisajes nevados, de las calles de Massachusetts que se ha visto, de los parques parisinos que se ha visto, que se ven al principio de la película, cómo es representada Nueva York, cómo es representada esas zonas idílicas de la época colonial norteamericana, con esas casas solariegas, los interiores, las buhardillas. La verdad es que en la dirección artística la película se merecería de largo un Oscar, porque es fabulosa. Y la fotografía, ya os digo, el colorido varía dependiendo de la época en la que se desarrolle la trama. Al principio os he dicho que yo la película, aunque la veo excepcional, no la veo una obra maestra por dos aspectos. Primeramente, desde el punto de vista narrativo, como tiene dos columnas narrativas, cuando las mujercitas son niñas, adolescentes y cuando ya son más mayores, la película se desarrolla una serie de flashbacks. Pero la directora, a pesar de que la diferencia de tiempo entre una línea narrativa y otra son 7-8 años, no ha querido, digamos, envejecer un poquito a los personajes. Y prácticamente los rostros son los mismos de las actrices y los peinados prácticamente los mismos de las actrices al principio
O sea, cuando son niñas que cuando son mayores. Luego, a medida que va avanzando la película, a Amy, a Joe, a Meg, se le van poniendo, digamos, el tratamiento de maquillaje, de peluquería, le van dando, digamos, al pelo otras maneras, otros peinados, otras formas, pero parece que el tiempo físicamente no ha pasado para ellas. No le han pintado ni siquiera una pequeña, hombre, no decir una cana, pero un pequeño ligero envejecimiento, o a lo mejor las han puesto a lo mejor con un vestuario como más acorde, sino que, aunque es un poco el vestuario más oscuro en tonalidades, parecen los mismos personajes, parece que no ha pasado el tiempo. Y hay veces que, como se desarrollan en flashbacks toda la película, hay veces que tienen que aparecer otros personajes en una línea narrativa que no está en otros para identificar dónde nos estamos moviendo. Porque hay veces que te pierdes un poquito en la narración. Yo creo que en ese sentido la directora de esta película tiene que haber pulido la narrativa en ese aspecto un poquito más. No solo habernos puesto, cuando se hace el primer flashback en la película, 7 años antes o 7 años después, sino que tiene que haberlo definido de un modo ya no visual, sino narrativamente un poco más exacto. Y luego también ya os digo el detalle de que el comportamiento de las niñas, al principio de la película, cuando son jovencitas, puede que sea excesivamente contemporáneo. Estamos hablando, ya os digo, de unas chicas que están criadas y que están educadas en una familia de clase alta. Y os aseguro que, teniendo en cuenta que estamos 160 años del momento actual del 2020, 160 años en el pasado, os aseguro que una señorita, digamos, de la alta sociedad no se comportaba bajando y subiendo escalones de una manera escandalosa, gritando, armando ciscos, no se comportaba así. Pero yo creo que es posible porque le haya querido, como os digo al principio de la crítica, haber dado un aire como más contemporáneo la directora a la película. Pero bueno, eso es un detalle que, bueno, es un poco ambivalente, no es ni bueno ni malo, sino como uno lo interprete. Pero yo digo que la narrativa, hubiera preferido a lo mejor una narrativa como más lineal, más en la línea de las versiones clásicas, aunque yo creo que la directora se ha querido distanciar en ello de eso, que ya lo hacía, ya lo ha hecho con la tridimensionalidad de los personajes, haciéndole muchos más profundos y teniendo, evidentemente, una duración de la película más larga. En esta película son 2 horas y cuarto, 2 horas 20, es una película que se toma su tiempo, y que las anteriores eran 1 hora y media, 1 hora 3 cuartos, 2 horas como mucho. Pero yo hubiera preferido una narrativa algo más lineal que continuamente entrecortada, aunque como os he dicho antes, también llega un momento de la película que lo diferencias bien porque se complementan la una a la otra, pero que al principio de la película cuesta un poquito coger ese hilo. Pero bueno, es un detalle menor que tampoco enturbia para nada el resultado de una película que yo creo que es notable en todos los aspectos. Es Greta Gerwig, una directora que yo veo que tiene, ¿cómo os diría yo? Que tiene el carisma en la dirección y en la realización de los grandes directores clásicos, ya que tira mucho de plano general. Hay muy pocos primeros planos y juegos de planos contra planos en la película, sino que ella prefiere, digamos, que enmarcar una secuencia, como si en un cuadro, en un lienzo nos estuviésemos moviendo, y los personajes se desarrollen ampliamente dentro del plano. Hay una secuencia, por ejemplo, donde las 3 hermanas mayores están con Lori en la guardilla interpretando una especie como de obra de teatro, como de opereta o algo así parecido, y que toda se desarrolla prácticamente en planos generales. Y yo creo que la directora, Greta Gerwig, ha querido hacer un guiño al clasicismo hollywoodiense, también a esas versiones antiguas en Technicolor, la de Mervyn LeRoy, teniendo muchos detalles visuales y planificando dentro de primeros planos, mejor dicho, en planos generales. No tira mucho de planos medios, de planos americanos, porque no es una directora que, a mi modo de ver, esté cambiando constantemente de plano cada 2 o 3 segundos, como hacen ahora muchos directores hollywoodienses. Es decir, en lo que se refiere a eso, y me vais a permitir el inciso, cuando muchos críticos, ya no solo aquí en YouTube, sino en las redes sociales, en las revistas, en otros medios, hablan de que se ha avanzado en la técnica cinematográfica con respecto a los años 30, en la técnica, digamos, se ha avanzado más en la tecnología, porque narrativamente las películas estaban muchísimo mejor narradas antiguamente, en los años 30, en los años 40, en los años 50, que ahora. Ahora los directores creen que por poner muchos planos consecutivos uno detrás de otro, la técnica o la narrativa cinematográfica está más evolucionada, todo lo contrario. Eso también lo hizo, por ejemplo, Sergei Eisenstein en El acorazado Potemkin en 1925.
pero como avance tecnológico, no como avance narrativo. Por lo tanto, no consiste una complejidad narrativa, no consiste en una acumulación de planos uno detrás de otro, sino cómo enmarcar una secuencia cuyos personajes se puedan desarrollar holgadamente, tanto físicamente como psicológicamente dentro de ese mismo plano, y que pueda desarrollarse todo bien. En la película, por ejemplo, que os comenté hace poco, Eva al desnudo, es una planificación muy de Mankiewicz, muy tipo de teatro, porque el cine, acordaos que es una evolución del teatro en imágenes, pero claro, el avance de la técnica no consiste en poner la cámara en 200 sitios, sino en poner la cámara en el sitio justo y en los movimientos de cámara suaves y precisos para narrar lo que el director quiere. Y eso es precisamente lo que Greta Gerwig está haciendo en esta película. Tirar de clasicismo porque el modo narrativo en la que enmarca lo que son todos los encuadres, todo eso, es muy de cine clásico. No tiene nada que ver con el cine moderno. En la planificación, esta directora lo que hace es darle contemporaneidad a la narración y a la película en los personajes, pero no en la narración. Lo que hace una película muy al estilo de las clásicas de Hollywood, pero con personajes modernos dentro. Por lo tanto, ella quiere homenajear ese cine de época antiguo, donde había muchos detalles visuales, donde se cuidaba la dirección de vestuario, donde se cuidaba la puesta en escena, todo eso al mínimo detalle, pero todo dentro de una planificación muy clásica. La contemporaneidad viene ya directamente en los personajes. En una película de época es absurdo que se esté cambiando de plano constantemente y por lo tanto provocando tensión donde no la hay. Esta es una película que a mí, sinceramente, he disfrutado mucho en el cine. Y la he disfrutado porque ese tipo de narración y de ambientación no es fácil conseguir hoy en día. Hoy en día las películas de época que nos vienen del cine, pues nos vienen con cuentagotas. O sea, muy poquitas, ya me podéis decir. En este año, ¿cuántas películas de época hemos visto? Esta, Downton Abbey, por ejemplo, Puñales por la espalda, que aunque se desarrolla, digamos, en la actualidad, sí que tiene cierto aire clasicista en esa casa también solariega, en esa mansión, tipo muy La huella de Mankiewicz, todo eso. Pero son muy pocas las películas de época que nos vienen actualmente, seguramente porque directores como por ejemplo James Ivory, el director de Lo que queda del día, del director de Regreso a Hogwarts End, como esa clase de directores donde lo ponían todo en una puesta en escena medida al milímetro, ya escasean por desgracia. Son muy pocas las películas de época que nos vienen, pero yo sinceramente disfruto mucho con este tipo de films porque además tienen un trasfondo romántico hacia un estilo de vida que ya no tenemos actualmente. Un vestuario, unos valores, unos códigos de honor, una personalidad que hoy en día ya por desgracia ha desaparecido tanto de la sociedad como del cine. Hoy en día ya estamos invadidos, ya os digo, por películas llenas de efectos especiales, que a mí me encantan, por supuesto, pero que no todo tienen que ser efectos especiales. Esta es una película de efectos emocionales. La verdad es que Mujercitas, de Greta Gerwig, a mí me ha sorprendido gratamente. Si no es por esas dos puntualizaciones, yo le habría dado un 10. Para mí es una película de 9. En una escala del 1 al 10, yo la doy un 9. Para mí es una película que roza la obra maestra, roza la perfección en la puesta en escena, cuando no la alcanza en muchos aspectos. Por ejemplo, hay unas fotografías que son auténticamente de postal, cuando, por ejemplo, vemos la casa solariega de las Mujercitas, de su madre, tanto en primavera, en verano, en invierno, rodeada de nieve, rodeada de esos colores otoñales, esos marrones, esos naranjas, esos verdes fuertes en la época de primavera y verano, también en los interiores de la mansión de los Lori, de los Lawrence, que viven enfrente, los carruajes, la puesta en escena, todo es magnífica, y eso es una de las cosas que a mí más me gustan del tipo de películas de época que son, es decir, poner una puesta en escena realmente soberbia, que se note el gusto por el detalle. Yo hace poco, y ya para ir terminando el vídeo, oí decir a un crítico aquí en YouTube precisamente, decir, no, es que claro, la dirección artística, todo eso es muy bueno de una película, tampoco no os voy a decir ni el nombre de la película ni del crítico. No, es que claro, como tiene mucho presupuesto, pues ya lo puede hacer todo muy bien. No, perdón, vamos a ver. Que un director cuente con un presupuesto holgado para hacer una película de época no quiere decir que debido al dinero ya lo pueda todo. Es decir, un director mediocre o no demasiado bueno, con 100 o 200 millones de dólares, como la dirección depende de él, le puede salir una película con una dirección artística, una puesta en escena y con unos efectos visuales mediocres porque él es mediocre. Es decir,
Para poner una puesta en escena adecuada con la época y con el periodo de tiempo que tú quieres relatar, tienes que tener un talento. Y tienes que saber utilizar ese dinero y ese presupuesto. Porque si no, evidentemente, no te saldrá un buen film. Ha habido muchas películas de época, y muchas superproducciones de este estilo, dirigidas por a lo mejor directores totalmente incapaces, que a lo mejor has podido señalar con el dedo diciendo eso es anacrónico, eso no está bien para esa época, ese no es el comportamiento adecuado, ese tipo de dirección artística no viene acorde. ¿Por qué? Porque no tiene talento. Pero para llevar a cabo una producción de época, una película costumbrista como estas, tienes que tener, primero, talento, para poder plasmarlo en imágenes. Segundo, saber lo que haces y ser un muy buen o un gran director, en este caso una gran directora. Realmente un gran descubrimiento para mí, Greta Gerwig. Seguramente a ver si puedo ver dentro de poco Lady Bird, también protagonizada por Saoirse Ronan, y os lo comentaré aquí en el canal. Una gran película. Os puedo decir que Mujercitas es una de las mejores versiones, esta película es una de las mejores versiones que se han hecho. Para mí, la mejor junto con la versión del 49 de Melville Leroy, que tiene una puesta en escena que os voy a contar, de la Metro-Goldwyn-Mayer de los años 40, y realmente fascinante en todos los aspectos. Los personajes son los más profundos que yo he visto dentro de una adaptación de esta novela. Sinceramente, esta es una película para ver y disfrutar en el cine, y cuando yo salga en formato doméstico, yo, indudablemente, la compraré. La verdad es que una pequeña gran joya, una película que es perfecta en muchos sentidos, que tiene algunos que no pueden realmente convencer, como que la película tarda un poquito en despegar, o esa contemporaneidad llevada al comportamiento de las chicas, pero eso ya lo tenéis que decidir por vosotros mismos. Pero para mí es una película que, aunque baje del 1 al 10, no le dé un 10, le dé un 9, es una película de 5 estrellas. Es una película redonda en la mayoría de sus aspectos. Y además es que al principio de la película hay un detalle visual que enlaza con el final de la película, cerrando el círculo. No os lo voy a decir, prefiero que lo descubráis vosotros. Mujercitas, protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Meryl Streep, Laura Dern y Florence Pugh. Realmente una película estupenda y maravillosa para esta época y para cualquier época del año. Espero que os haya gustado la crítica, espero que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y ya nos vemos en otro próximo vídeo de aquí, de las críticas cinéfilas. Un abrazo y hasta mañana.